Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a nuestra emisión de Conociendo al Salvador. Es un motivo de dicha poderlos saludar y expresarles que nuestro programa se hace con toda devoción para que cada uno de ustedes pueda tener la alegría de interactuar con lo que la Biblia dice acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿El objetivo final? Pues que establezcamos una relación con Él. El último acercamiento que hicimos nos llevó a contemplar al ser humano, el objeto de la salvación, es decir, hacia quien ella se dirige. Hoy veremos cuál es la razón por la que necesitamos un Salvador. Pero primero, denme la oportunidad de recordarles que nuestra metodología seguirá siendo hacernos preguntas cuyas respuestas se encuentran en la Biblia, la fuente autorizada de la revelación de Dios. Así que avancemos. En primer lugar, ¿qué palabras describen este mundo y al ser humano recién salidos de la mano de Dios? Por favor, busca conmigo Génesis capítulo 1, versículo 31. ¿Quisieras que lo leyéramos? Mira cómo dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Me gustaría resaltar que cada vez que Dios creaba algo durante la semana de la creación, el relato bíblico expresaba que Dios lo consideraba bueno. Miremos por ejemplo Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Otro ejemplo es Génesis 1:10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y así se va repitiendo en 6 ocasiones hasta que llegamos al versículo 31 que leímos al comienzo, donde se dice no solamente que era bueno, sino bueno en gran manera. Una expresión en forma superlativa, es decir, que el todo fue mejor que cada una de sus partes. Esto nos lleva a concluir que lo que Dios creó no solo era maravilloso, sino que tenía la facultad de no tener maldad por ninguna parte, incluyendo esto al ser humano. Sin embargo, sí hay una advertencia de la existencia del mal, aunque no como parte de este mundo recién salido de las manos de Dios. ¿Cuál era esa evidencia de la existencia del mal? Leamos Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En realidad estos versículos contestan más preguntas que esta, pero vamos por partes. Dios había creado un planeta entero y en él había hecho un jardín, el Edén, que era la vivienda de Adán y Eva. Este texto que acabamos de leer precede la narración de la creación de la mujer y contiene una información privilegiada, que entre los muchos árboles del huerto había uno del cual Dios determinó que de su fruto no se comiera, porque al hacerlo traería la desgracia de la muerte a la humanidad. Debo recordarles que Adán y Eva, los humanos originales, eran los representantes de la raza y del planeta entero, y sus decisiones afectarían a toda su descendencia y al ecosistema terrestre completo. De otra parte, Dios les da a conocer que existía no solamente lo bueno, que fue la base de la creación, sino el mal con el cual ellos no tenían conexión y solo la establecerían al rebelarse contra una ley que Dios como creador y dueño estaba estableciendo. Otra cosa que nos dice el pasaje es que comer del árbol prohibido convertiría a los seres humanos en mortales. Por lo tanto, en los planes de Dios la muerte no estaba incluida. Eso sería el producto de la rebelión a sus órdenes. Lo que nos lleva a pensar que fuimos creados para vivir para siempre, en un mundo perfecto, sin ningún signo de deterioro, enfermedad, sufrimiento o carencia. ¡Qué Dios tan maravilloso! ¡Qué extraordinario era el futuro para nosotros!, ¿verdad? Finalmente puede surgir la pregunta: ¿por qué, si Dios tenía esos planes, tuvo que poner ese árbol? Algunos podrían pensar que no hacerlo habría sido mejor. No obstante, eso nos enseña un par de cosas.
Primera, que alguna otra criatura en el universo de Dios ya se había rebelado contra él, originando el mal. Y en segundo lugar, que Dios, al crearnos a su imagen y semejanza, nos dotó de libertad de elección, lo que se denomina libre albedrío. Dios tiene la capacidad de elegir, y seres como nosotros, creados a su imagen, también la tenemos. Ese árbol es una prueba de que Dios no creó robots programados, sino seres con libertad de elección, algo que solo Él podría crear. Si el mal ya se había originado, y habían seres aquí dotados de libre albedrío, entonces era justo que la raza humana eligiera de qué parte iba a estar. Pero hay algo más que nos muestra nuestro texto en estudio, algo que no es evidente con una simple lectura superficial. Es que Dios delimitó la tentación del ser humano a un solo lugar, el árbol, y a una sola forma, comer de su fruto. Como ya existía el mal, el ser que lo propagaba podía fácilmente perseguir a la pareja recién creada por todas partes en el Edén, sugiriéndoles en diversas maneras de que se rebelaran contra Dios. Pero en su misericordia, el Señor lo impidió, ya que el único lugar en que podía hacerse esa sugerencia era en las inmediaciones del árbol, y la única tentación permitida era comer de su fruto. La prueba era algo que no suponía mayor problema para la raza humana, ya que con mantenerse lejos era suficiente. Además, para ellos comer no era una necesidad, sino un placer, puesto que la creación buena en gran manera de Dios no permitió que el hambre existiera en aquel mundo perfecto. Si Adán y Eva comían, no sería por hambre, sino por rebeldía. Te invito ahora a que revises conmigo el relato de la caída del ser humano. ¿Qué personaje encabeza el registro bíblico? Leamos Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Déjame compartirte algo que nos resultará muy útil sobre la gramática hebrea. Por regla general, en ese idioma, las frases empiezan con el verbo, siguen con el sujeto y terminan con el predicado. Mira, por ejemplo, la buena traducción de Génesis capítulo 2, versículo 1. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. El verbo ser en pasado empieza la frase. Mira otro ejemplo, Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aquí ves el verbo conocer conjugado, luego el sujeto, que es Adán, y finalmente el predicado. En español, como sabes, viene el sujeto primero, luego el verbo y finalmente el predicado. Por ejemplo, Carlos tiene una bicicleta roja. Debido a eso es que cuando leemos Génesis 3:1, no entendemos que estamos frente a una excepción a la regla de gramática hebrea, que no comienza con el verbo, sino con el sujeto, como en nuestro idioma. El texto dice: pero la serpiente era astuta. Para el lector original, la estructura de la frase ya está indicando que había algo extraño con esa serpiente. De paso, identificar la serpiente es importante. Ese animal fue solo un instrumento. Déjame leer algo muy revelador registrado en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí se le llama a Satanás de dos formas: el dragón y la serpiente antigua. Pues la serpiente más antigua de este mundo es la que estaba en el Edén, por medio de la cual Eva fue tentada, porque fue la primera serpiente en ser creada. Y se dice de ella lo mismo que se dice del diablo en el versículo de Apocalipsis, que engaña al mundo entero.
Así que aquella serpiente de Génesis 3:1 fue solo el instrumento que usó el tentador para hacer caer a nuestros primeros padres. El problema no era la serpiente, sino el que la estaba usando como su medio. Ahora, permíteme agregar algo. Si lees Génesis capítulo 3, versículo 14, notarás algo importante que Dios manifestó de ese reptil después que hizo caer a Eva. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y comerás polvo todos los días de tu vida. La palabra traducida como maldita es el vocablo hebreo arar, que significa abominar. Luego se expresa: sobre tu pecho andarás. Lo que claramente deja ver que antes de ese momento este animal no se arrastraba. Si no lo hacía, debía caminar, volar o ambas cosas. Si caminaba, entonces debía tener patas. Si volaba, seguro que tenía alas. Ahora imagínate que tenía las dos cosas. ¿A qué animal se te parece una serpiente con alas y patas? Si regresas a la otra descripción, la de Apocalipsis, en cuanto a Satanás, recordarás que se lo llama el dragón. Pero, ¿qué quiero enfatizar con esto? Que la serpiente del Edén fue solo el instrumento del verdadero tentador, el diablo. La siguiente pregunta es: ¿cómo fue la tentación que hizo el enemigo de Dios a la humanidad? Leamos Génesis 3, versículos 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo primero que resalta es la expresión con que o así que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La verdad, Dios sí les dijo que había un árbol de cuyo fruto no comieran. Por lo tanto, hasta ese momento, la serpiente no estaba mintiendo. El énfasis no está en citar lo que Dios dijo, sino en la duda con que lo hace. Como insinuando, hay algo detrás de eso. Como sabemos, la mujer responde que pueden comer de todos los frutos, excepto del que Dios estableció como prohibición, porque traería la muerte. El maligno entonces proclama una mentira desvergonzada: no moriréis. Y esa falsedad la sigue promulgando aún hoy de maneras que tú ni te imaginas. Y te aseguro que hasta ahora millones la creen. Pero eso será el tema de otro de nuestros acercamientos. Sin embargo, alguno podría decir que en realidad Adán y Eva no murieron ese día. Bueno, luego hablaremos también de eso. Ahora tenemos otra pregunta. ¿Cómo fue el proceso de la caída del ser humano? Ya vimos que tuvo origen con la tentación y leímos los 5 primeros versículos de Génesis 3 que la describen. Pero nota que esta no fue explícitamente invitarlos a comer del árbol, sino que se presentó como si esto fuera el medio de alcanzar algo mayor. Se disminuyó el acto de comer mientras se enfatizó el hecho de alcanzar supuestamente la sabiduría de Dios. El tentador expresó que la razón por la que el Creador había prohibido la fruta era debido a que si comían, serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. Después de eso, todo continúa en la mente de Eva. Ella ve al árbol que anteriormente le resultaba repelente de una nueva manera. Lo llega a considerar bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Sin duda, Eva admiraba la sabiduría de Dios y el enemigo usó esto
para hacerle creer que con comer la obtendría. Pero el hecho de no esperar a Dios para hablar al respecto indica que no solamente cambió su visión del árbol, sino de su propio hacedor. Ahora para ella, serle fiel a quien la había creado no era prioritario. En su mente Dios se volvió un ser del que debería liberarse. En su interior se había desatado una rebelión contra él y esto la condujo a la desobediencia. El relato dice que tomó del fruto, comió e influyó en su marido para que hiciera lo mismo. ¿Qué había prometido la serpiente y qué ocurrió? Si comparamos los versos 5 y 7, podemos establecer un paralelo. Leamos el verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora miremos el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La serpiente había prometido que al comer serían como Dios, conociendo el bien y el mal, ya que sus ojos se abrirían. En efecto, sus ojos se abrieron a una nueva realidad. Ya no solo eran conocedores del bien, sino que el mal había entrado en escena, pero no de la manera como Dios conocía el mal. Dios conoce tanto el mal como sus efectos porque es omnisciente, es decir, que lo conoce todo y nada se escapa a su saber. Adán y Eva no se convirtieron en seres similares a Dios en omnisciencia. Ellos conocieron el mal por experiencia, siendo afectados por él. La diferencia radica en que a Dios el mal no lo contamina porque su naturaleza es absolutamente buena y jamás conocería el mal mediante la práctica. Pero a Adán y Eva inmediatamente los afectó el mal, ya que su inocencia original desapareció y se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron, a tal punto que se hicieron delantales con grandes hojas de higuera. Tanto ellos como el jardín del Edén y el mundo entero dejó de ser bueno en gran manera para convertirse en el escenario donde se enfrentan el bien y el mal. ¿Cuál fue otro efecto del pecado que apareció de inmediato? Génesis capítulo 3 versículo 8 dice: Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El otro efecto fue el miedo, algo que nunca habían experimentado, ni siquiera frente a una serpiente que hablaba. Pero ahora sintieron miedo de su creador, quien les había hecho este mundo y les había dado un hogar, quien les había otorgado la vida y los constituyó sus representantes y administradores. ¿Notas las dos cosas? Vergüenza y miedo, sentimientos que nunca habían experimentado y ahora aparecen en ellos en un mundo que hasta hace poco era perfecto. ¿Qué sucedería de ahora en adelante? ¿Cómo lidiarían los seres humanos y Dios con la sentencia: el día que comas del árbol ciertamente morirán? Pues nuestro próximo episodio abordará esos interrogantes. Pero lo que ya es evidente es que su situación, la de Adán y Eva, era fatídica y por eso se hizo necesario un Salvador. Resumamos entonces lo que hoy aprendimos. Dios creó este mundo bueno y solo para que en él se hiciera el bien. Sin embargo, el mal ya había aparecido en algún lugar del universo y al crear Dios seres libres, pues debía permitir que escogieran si serían leales a él, su creador, o si se pondrían en su contra. Por eso existió el árbol de la ciencia del bien y del mal, para restringir también al maligno a un lugar, las inmediaciones del árbol y a una sola tentación posible: comer de aquel fruto. Lastimosamente para nuestra raza, Adán y Eva desconfiaron de la integridad de Dios y le creyeron a la serpiente que el Señor los quería tener sometidos y que la forma de liberarse era rebelándose y negándose a obedecerle.
Tan pronto lo hacen, los efectos aparecen en su naturaleza, que había sido creada para el bien, se infecta con el mal, haciéndolos experimentar, en primer lugar, vergüenza y en segundo, miedo. Me llama la atención que, habiendo podido exterminarse aquel día la raza humana, todavía estemos aquí. Si Dios hubiera cumplido la sentencia al pie de la letra, no estaríamos reflexionando en esta historia. Estar vivos me indica que hay algo más que debemos saber y, por supuesto, la próxima emisión de este programa nos lo aclarará. Pero la condescendencia de Dios es admirable. Me hace pensar que es misericordioso y que de alguna manera encontró la forma de regresarnos a ese mundo bueno en gran manera que creó originalmente. Eso me impulsa a confiar en Él, contrariamente a lo que sucedió con Adán y Eva. Quiero invitarte a decidir confiar en Dios, a pesar de las supuestas evidencias susurradas por la maligna serpiente en su contra. ¿Quisieras hacerlo? Yo sé que no tenemos todas las respuestas al mal en que vivimos, pero si te pasa lo mismo que a mí, hay algo aquí adentro que nos dice que Dios es bueno y que quiere lo mejor para nosotros. Para terminar nuestra entrega de hoy, solo me resta despedirme, enviarte un fuerte abrazo y decirte que deseo verte conectado en nuestro canal la próxima vez que transmitamos Conociendo al Salvador. Que el Señor te bendiga.